Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora dice el versículo 5, de los que ya estudiábamos la semana pasada: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la segunda carta del apóstol Pedro, Señor, en la cual hemos aprendido tantas cosas, Señor, y te queremos pedir, Señor, que tú abras nuestros ojos, que nos ilumines, Señor, que nos des luz, Padre, para que podamos entender tal cual lo que está en tu palabra, sin añadir, Señor, sin poner más, sin pensar, como dice de ella misma, sin pensar más allá de lo que está escrito, Señor. Pero queremos entender, tener bien claro esto, Señor, que nos pide, Señor, que añadimos, Señor, y que pongamos diligencia, Padre. Queremos entender esto para poder vivir en esto, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordando un poquito lo que decía el versículo 5, dice: vosotros también, ya como un resultado de lo que nosotros hemos recibido del Señor, hemos visto de las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado. Veíamos las veces que se menciona en ese verso que Él nos ha dado. Pero ahora nosotros respondemos. Hemos recibido muchas cosas por gracia, pero nosotros respondemos. Vosotros también, dice. Y después dice, poniendo toda diligencia, todo esfuerzo, toda nuestra pasión, una diligencia, vamos a decir, grande, dice, añadiendo a vuestra fe. Veíamos, el Señor nos ha dado fe, el Señor nos ha dado ese don de creer, pero es importante que nosotros añadamos algo importante. Si bien, repito, Dios nos ha dado tantas cosas por gracia, pero ahora es donde nosotros como hijos de Dios nos disponemos a responder a lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y dice: a vuestra fe yo añado virtud, lo enseñábamos, lo estudiábamos la semana pasada. A la virtud, conocimiento. Versículo 6, al conocimiento, después dice, dominio propio. Al conocimiento, ¿no? A este conocimiento en el cual yo busco la palabra del Señor, en el cual yo busco en la palabra del Señor el conocimiento que me lleva a vivir una vida que le honre, una vida que le glorifique. Ahora dice dominio propio. ¿A qué te suena esta palabra o esta frase, dominio propio? ¿Qué será dominio propio? Dominio propio. ¿Qué será? Digo, también no solo acá adelante, allá atrás. ¿Qué es dominio propio? ¿A qué te suena? Cuando uno se sabe contener, controlar, ok. Cuando uno se sabe contener o controlar. Literalmente quiere decir algo muy similar a esto, que es retenerse a uno. ¿Perdón? Respeto, bueno, puede estar incluido en esto, ¿no? En esta cuestión de retenerme o ponerme, vamos a decir,
ciertos límites. Estas palabras de contención, retención, está hablando de ciertos límites a los cuales yo no me puedo dar el lujo de traspasar, ¿no? Está hablando de un cierto autocontrol. Yo me controlo, pongo límites, ¿no? Pongo ciertos parámetros a los cuales yo sé que no me debo exceder de ellos. Una virtud de alguien que sabe dominar sus deseos, por ejemplo, que sabe dominar sus pensamientos, sus pasiones, etcétera, ¿no? A veces en esta cultura en la que estamos hoy, solamente con el hecho de sentir algo, ¿no? Haz lo que sientas, ¿no? Si tú sientes hacer esto, hazlo, ¿no? Por supuesto, eso no está hablando de un dominio propio, ¿no? No se trata de hacer todo lo que siento, todo lo que pienso, sino, repito, poder tener un límite. Esta cuestión del dominio propio tiene que ver con la templanza. Y ve por favor a Gálatas 22. Gálatas 22. Dice así. Vamos a leer Gálatas 5, 22. Estaban buscando el 22 y no lo encontraban, ¿verdad? Gálatas 5 del 22 al 24 vamos a leer. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿no? Aquí encontramos la palabra templanza, que es la misma palabra que se ocupa para dominio propio, ¿no? Que ahora en Gálatas 5 es traducido como templanza. A veces la misma palabra la podemos encontrar traducida como dominio propio y templanza. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente traduce tal cual esta frase dominio propio como control propio, ¿no? Y algunas versiones en inglés traducen esta palabra que estamos estudiando en 2 de Pedro 1, tal cual como templanza, ¿no? Alguien que está templado, alguien que no se mueve fácilmente, ¿no? Es alguien que no responde fácilmente a las situaciones externas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, un acero bien templado es alguien que es un material que no con tantito calor cambia sus condiciones, ¿no? Sino que se tiene que en todo caso hacer una cantidad de calor muy alta para que entonces se pueda volver maleable, ¿no? Alguien templado es alguien que no con las cuestiones externas se mueve fácilmente, ¿no? Y se usaba esta palabra, dominio propio, control propio, y un poco como lo está usando el apóstol Pedro, se ocupa esta frase, ¿no? Mucho con relación a los atletas, a una autodisciplina y a un autocontrol que los atletas se autoimponen, ¿no? Un atleta se autoimpone ciertas, vamos a decir, cierta hora a la cual se tiene que despertar, ciertos momentos en los que tiene que salir a entrenar, etcétera, etcétera, ¿no? Es una autodisciplina, a un autocontrol. Ve por favor a primera carta a los Corintios 9:24. Primera a los Corintios 9:24. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo ponen mucho esos ejemplos con relación a los atletas, por ejemplo, ¿no? Y dice primero a los Corintios 9:24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, ¿no? En ese tiempo estaba muy en auge, muy en boga esta cuestión de las Olimpiadas, ¿no? De estos Juegos Olímpicos que se daban en Grecia en ese sentido. Entonces era algo que estaba
de lo cual la sociedad estaba muy permeada. Les era muy fácil reconocer cuando se le estaba hablando en ese sentido, ¿no? Y a eso, y el apóstol Pablo se está refiriendo a eso cuando dice: los que corren en el estadio, los que están corriendo en estos juegos, en estas olimpiadas o Juegos Olímpicos, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice aquí: corred de tal manera que lo obtengáis, ¿no? Corre de tal forma que tú te ganes el premio. Corre de tal manera que no haya ningún impedimento para que tú puedas conseguir eso. Esta cuestión de correr en el estadio no solo llega al momento de la competencia, ¿no? No es que llegue una persona a la competencia y en ese momento se ponga a correr lo más rápido posible, ¿no? Sino correr de tal manera que lo obtengáis quiere decir de alguien que ha venido entrenando mucho tiempo, muchos meses, ¿no? No solo corre en el estadio, sino corre de manera habitual para que cuando está en el estadio pueda dar competencia a la gente que también como él se ha preparado para ganar el premio. Entonces corre de tal manera que lo obtengáis. Para yo poder llegar y obtener ese premio, se está hablando de que yo tengo una disciplina diaria que me lleve a ganar el premio, ¿no? No me levanto un día y hoy digo: voy a correr 10 kilómetros, ¿no? Digo, en primera, pues pocos podríamos correr 10 kilómetros y si lo logramos, al otro día no la contamos, ¿no? Sería muy, muy, muy difícil. Entonces está hablando de una disciplina, de un entrenamiento constante, de manera que yo obtenga el premio. Versículo 25, 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Recuerda, es el contexto de los deportistas, ¿no? Todo aquel que entrena, todo aquel que quiere ganar el premio, dice aquí, de todo se abstiene, ¿no? Hay cosas de las cuales un deportista se tiene que abstener, ¿no? De a lo mejor un pastel en la noche, ¿no? O a lo mejor despertar y comer todos los días, no sé, una dieta con muchos carbohidratos, ¿no? De desvelarse tal vez, no sé. Los deportistas viven una vida disciplinada, no solo cuando están entrenando, sino toda su vida habla de disciplina, ¿no? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, a la verdad, para recibir una corona corruptible. O sea, estos que están en los Juegos Olímpicos van a ganar una corona que les daban, ¿se acuerdan? Una corona de esas de laurel, que finalmente se iba a echar a perder, ¿no? No iba a durarles mucho tiempo el gusto de esa corona, pero con todo ellos se esforzaban mucho tiempo para poder ganar esa corona corruptible, o sea, que se va a echar a perder. Pero nosotros una incorruptible. Nosotros tenemos que saber que corremos y usamos de disciplina por una corona que no va a terminar, ¿no? Cuando termine el día, sino una corona que es eterna, una que no se puede corromper. Y dice el versículo 26, el apóstol Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De esta manera corro, no como un día me levanto y pienso que voy a correr 10 kilómetros, o no como un día me levanto y pienso que solamente por tener ganas de ganar voy a ganar, ¿no? Sino de esta manera, con disciplina, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino dice el versículo 27, sino que dice aquí, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esta palabra golpeo, recuerda que está hablando en el contexto de los Juegos Olímpicos, de los deportes, de las luchas, en ese sentido. La palabra golpeo quiere decir literalmente un golpe que recibe un boxeador, ¿no?
Y particularmente, ¿tú has visto a los boxeadores? ¿Alguien vio Rocky? Rocky 1, ¿no? ¿Te acuerdas cómo estaban los golpes que se ponen abajo del ojo y se les pone el ojo así hinchado, ¿no? La palabra que se ocupa aquí, que el apóstol Pablo ocupa para decir golpeo mi cuerpo, hace referencia particularmente a los golpes de los boxeadores que tienen en los ojos, ¿no? Cuando termina un boxeador una pelea, sale con los ojos hinchados, ¿no? Y quiere decir eso, como un boxeador, ¿no? La disciplina, un boxeador se dice que hace muchas peleas. Para llegar a una gran pelea, en el término boxístico, dicen que hace muchas peleas a la sombra, ¿no? Muchas peleas que no se ven. O sea, un boxeador recibe muchos golpes, no en el ring, vamos a decir, en una pelea donde vienen muchas personas a observarlo, sino muchas peleas a la sombra, muchas peleas que nadie ve, para de pronto llegar a una pelea de box en donde ya se ve y donde ya se está peleando, vamos a decir, por ganar, como aquí dice, una corona, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo, literalmente el resultado de los golpes, ¿no? El resultado de todo ese entrenamiento que tengo para poder prepararme y llegar a este punto. Pero ahora te voy a leer el versículo 27, de ahí de 1 Corintios 9, la nueva traducción viviente, la NTV. Versículo 27 dice, disciplino mi cuerpo, dice la versión NTV. Si te fijas aquí ya no dice golpeo mi cuerpo, sino dice disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y esta versión me parece muy acertada porque está hablando de disciplina. Si bien está hablando de los golpes de un boxeador que lo llevan a ganar una pelea, ¿no? Todas estas peleas a la sombra que lo llevan, pero el sentido de esta palabra tiene que ver con la disciplina. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. El apóstol Pablo sabía que estaba en una competencia, vamos a decir así, en la cual él quería pelear de modo de ganar esta corona incorruptible. Y para llegar a ese punto sabía que tenía que llevar a cabo debía tener una vida disciplinada, una vida con disciplina. De tal manera, dice aquí, disciplino mi cuerpo, lo entreno para que haga lo que tiene que hacer. Disciplino mi cuerpo para que mi cuerpo haga lo que yo quiero, ¿no? Me da mucha risa ¿ustedes se acuerdan de Mafalda? ¿Sí? Una vez uno de los personajes, Felipillo, dice, después de decir, no voy a hacer tal cosa, no voy a hacer tal cosa, y finalmente hace eso, ¿no? Y termina esa historieta diciendo, Felipillo dice, hasta mis debilidades son más fuertes que yo, ¿no? Hasta mis debilidades son más fuertes que yo, ¿no? Dice el apóstol Pablo, mi cuerpo, mis debilidades no tienen que ser más fuertes que yo, ¿no? Yo le tengo que mandar a mi cuerpo y decirle a mi cuerpo lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que tienen que hacer. Por eso la disciplina. Y no es de un momento a otro. La disciplina, como ya decíamos, se trabaja. Yo me acuerdo, varios de ustedes saben que yo soy músico y me dediqué muchos años de mi vida a la música, ¿no? Mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de trabajo en ese sentido. Y yo siempre tuve cierto problema con mi dedo meñique, ¿no? Siempre al tratar de tocar, siempre el meñique trataba de hacer su voluntad, ¿no? El dedo meñique siempre se iba a donde yo no le había dicho que lo hiciera, ¿no? Imagínense, mi dedo meñique era más fuerte
que mi mente, ¿no? Porque se supone que mi mente tenía que mandar, o mi cerebro tenía que mandar la instrucción al dedo meñique, pero había decidido hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo logré que el dedo meñique hiciera lo que mi mente decía? Basado en disciplina, ¿no? Ejercicios. Y un ejercicio para acá, otro para acá, para allá, noche y día haciendo ejercicios, hasta que hoy puedo decir que mi dedo meñique hace lo que yo decido que tiene que hacer mi dedo meñique. O sea, él no manda, ¿no? El que manda soy yo. La disciplina fue lo que el ejercicio, el ejercitarme, el golpear, porque duele, ¿no? O sea, cuando tratas y te esfuerzas y luchas y después de 5 horas, te quiero decir cómo te quedan los dedos, ¿no? Duelen los dedos, ¿no? Golpeo mi cuerpo, ¿no? Salen unos callos, ¿no? Y de pronto al otro día no puedes agarrar nada porque te lastimaste, ¿no? Golpeo mi cuerpo como el boxeador, ¿se acuerdan? ¿No? Yo puedo decir, golpeaba mi mano para que mi mano hiciera lo que yo quería que hiciera. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Ahora, se supone que nuestro cuerpo haga lo que debe hacer. Nuestro cuerpo no se manda solo, nuestro cuerpo no le podemos dar la libertad de hacer lo que nuestro cuerpo quiere, sino si yo digo, mi cuerpo debe correr 10 kilómetros, yo me entreno para poder correr 10 kilómetros. Entonces, en esta cuestión de disciplina en el sentido de control propio y templanza, es algo a lo que yo me esfuerzo, yo me disciplino para marcarle a mi cuerpo ciertos límites. Y mi cuerpo sabe que no debe traspasar esos límites. ¿Cómo se llega? Repito, una vez más, con disciplina, ¿no? ¿Cómo vas a lograr leer tu Biblia todas las mañanas, ¿no? A veces creemos que un día me voy a parar bien espiritual, ¿no? Y bien espiritual me van a dar un montón de ganas de orar, ¿no? Y me voy a hincar porque amanecí espiritual y voy a leer mi Biblia y voy a estar 3 horas orando y leyendo mi Biblia porque ese día amanecí espiritual. No es así, no es así. Disciplino mi cuerpo para que haga. ¿Cómo despiertas? Con un montón de ganas, ¿no? No sé tú, pero yo no. Yo siempre despierto con ganas de quedarme más tiempo en la cama, ¿no? Y entre más temprano tenga que despertarme, peor, ¿no? Si suena el despertador a las 5 de la mañana, yo lo que quiero es apagar el despertador y seguir dormido, ¿no? Disciplino mi cuerpo. ¿Cómo le hago? Pues bueno, pongo el despertador y mi cuerpo no quiere, pero yo le ordeno a mi cuerpo, ¿no? Nos vamos a levantar y vas a agarrar tu Biblia y aunque tus ojos, ¿no? ¿Te ha pasado en la mañana cuando te despiertes y ni siquiera tus ojos pueden leer, ¿no? Y con todo y que no puedo ni ver, ¿no? Disciplino mi cuerpo para que mi cuerpo haga lo que yo quiero. Pero está hablando de disciplina. Si yo quiero orar, tengo que disciplinar mi cuerpo. Entonces, esta disciplina trae un fruto espiritual. No es que, a lo mejor varios aquí se desilusionan, pero no es que un día te amaneces bien espiritual y haces todo espiritual, sino más bien la disciplina es lo que trae como resultados cuestiones espirituales, ¿no? Nuestro cuerpo es obligado a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, repito, esta cuestión del dominio propio, del control propio, se hace trabajando en ello, es esta templanza en lo cual yo me disciplino, yo me esfuerzo, y es lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Tú añade, ¿no?, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ahora añádele esa disciplina para que puedas vivir en ese control propio, autolimitarte,
Sabes que no puedes exceder ciertas cosas. Sabes que no puedes llegar a cierto punto. Entonces, repito, todo eso se hace con base en la disciplina. Regresamos a 2 de Pedro 1, versículo 6. Perdón, 2 de Pedro 1, 6. Y ahora dice, bueno, leemos, al conocimiento se le añade dominio propio. Y al dominio propio le añadimos, ¿qué dice? Paciencia. Paciencia. Y vas a ver que tiene mucho que ver con la disciplina, ¿no? La paciencia quiere decir literalmente, es la palabra griega hipomone, ¿no? Que quiere decir firmeza, constancia, resistencia. Una vez más, firmeza, constancia, resistencia. La paciencia es la característica que tiene un hombre que no se desvía de su propósito. Yo tengo un propósito, yo tengo una meta. Entonces la paciencia es que está lloviendo, yo tengo la meta, yo quiero llegar a la puerta, ¿no? Yo quiero llegar caminando a Cabeza de Juárez, ¿no? Y tengo la firme convicción de llegar a Cabeza de Juárez, ¿no? Caminando. Entonces voy a ir y a lo mejor puede estar lloviendo. La paciencia es que incluso a través de la lluvia yo sigo firme en mi propósito, ¿no? A través de las circunstancias que estén alrededor, yo tengo un propósito, ¿no? Alguien paciente es alguien que no se desvía de su propósito, o más bien anteponiéndose incluso a estas cuestiones externas, a todo lo que se oponga, ¿no? Aunque haya cosas duras, aunque haya cosas difíciles, yo soy paciente, pero la paciencia, si te fijas, no es una paciencia pasiva. Muchas veces nosotros relacionamos la paciencia a una pasividad, ¿no? Como que yo estoy esperando y soy pasivo, ¿no? Más bien la paciencia tiene que ver con que yo estoy haciendo y llevo un paso constante hasta llegar a la meta y soy paciente hasta obtenerlo, ¿no? Te ponía mi ejemplo de cuando estudiaba música, ¿no? Mi técnica para tocar era muy mala, ¿no? Y yo tenía un maestro que tenía una técnica muy depurada y muy buena, ¿no? Y yo veía cómo era su posición y yo no puedo. Y yo intentaba y tocaba y me ponía enfrente de un espejo y me veía así y hacía, me ponía una moneda, hacía un montón de cosas, ¿no? Después de más o menos un año de estudiar, muchas horas al día, una vez, después de un año, estaba haciendo mis ejercicios y dije, es así. O sea, de pronto me vi y ya dije, es así lo que quiero conseguir, ¿no? Entonces, fui paciente todo un año para poder llegar a conseguir la posición, la técnica que yo quería. No es, soy paciente y dejo ahí el instrumento y me pongo a ver la tele de aquí a ver, y soy paciente y un día voy a tocar de la manera que quiero. No, es una paciencia activa. Estoy trabajando, me estoy esforzando hasta llegar a la meta. Tiene que ver no con alguna cuestión, repito, pasiva, no se limita a aceptar lo que está pasando y sufrir, sino es una actitud activa. Siempre miro hacia adelante y camino hacia adelante. Ve por favor a Hebreos 12. Yo tenía una meta. Yo quería llegar a tocar de cierta manera, yo quería
ocupar algunos puestos con relación a la música, yo quería llegar a ciertos objetivos, ¿no? Y yo sabía que si me esforzaba lo iba a conseguir, ¿no? Puse mis ojos en donde quería llegar, no lo que me estaba doliendo la mano, no que me tenía que levantar temprano, no que cuando todos mis amigos estaban en el cine, yo estaba en mi casa estudiando, ¿no? Sino yo tenía mis ojos puestos en una meta. La paciencia tiene que ver con eso, y es el ejemplo de Jesús. Hebreos 13, vamos a leer del 1 al 3. Y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12, 1 dice: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. ¿Te das cuenta que también está inmerso este pasaje? El autor está hablando como de deporte, ¿no? De una carrera, de correr, ¿no? Del pecado que tan fácilmente nos quiere hacer tropezar, pero yo estoy en una carrera. Y dice, y corramos, dice esta versión, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo corro con perseverancia? Dice el versículo 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Cómo? Yo tengo que ver, estoy en esta carrera y tengo que ver que uno me puso el pie, o tengo que ver que empezó a llover, o tengo que ver las cosas que hay alrededor. No, esto lo logro poniendo mis ojos en la meta. ¿Te das cuenta? Lo logro no viendo las cosas de alrededor, sino poniendo los ojos en la meta. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, que es la meta y es nuestro ejemplo. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y dice más adelante en ese versículo 2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Jesús. Debido al gozo que le esperaba, debido a la meta, dice, él padeció la cruz pacientemente. Debido a la meta, Jesús padeció la cruz pacientemente. Así que hay cosas que van a complicar nuestra carrera. Hay cosas que van a complicar tu vida cristiana, ¿no? Hay cosas que se van a interponer, que se van a poner en medio para que tú no llegues a la meta. Pero tú, fijando tu mirada en Cristo, pacientemente, como Jesús, debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que estaba viviendo en ese momento, sin importarle la hostilidad, ¿no? Sin importarle estos hombres que le gritaban, que lo criticaban, que lo maltrataban. Sin importar eso, él puso su mirada en el gozo que le esperaba, ¿no? Así nosotros, como hijos de Dios, ponemos nuestra mirada en el gozo que nos espera. Si bien hay cosas difíciles que vamos a vivir, cosas difíciles que estamos viviendo, otra vez ponemos nuestros ojos en la meta, ¿no? Versículo 3. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Piensa en tu maestro, toda la hostilidad que el maestro. ¿Tú crees que la persecución o la hostilidad, vamos a usar la palabra que dice aquí el autor a los Hebreos, ¿tú crees que la hostilidad que tú has sufrido, ¿no?, por ser cristiano, tú crees que la hostilidad que tú has sufrido por servir al Señor, tú crees que la hostilidad que tú has sufrido
porque quieres responder a Dios, como dice Pedro, añadir a la fe virtud, añadir, porque quieres ser diligente. ¿Tú crees que la hostilidad que has recibido es mayor que la hostilidad que recibió Jesús? Ni siquiera parecida, ¿no? Ni siquiera parecida. Él lo maltrataron, lo golpearon, lo criticaron, lo azotaron con unos látigos, si tú te acuerdas, los látigos